En un mundo convulsionado como el que vivimos, verdades sólidas como las que nosotros creemos ciertamente nos dan mucha estabilidad. Un mundo que no sabe ni dónde pisa ni a dónde va. Y sin embargo nosotros podemos abrazar las verdades de las Escrituras y no solo tener solidez para vivir aquí para la gloria de Dios, sino también tener esperanza de vida eterna. Unidos en el tiempo estamos y aún más allá de limitaciones geográficas. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes desde la isla de compartimos República Dominicana y Haití, poder estar aquí con mis hermanos en Cristo, celebrando precisamente las verdades de la Reforma. Y como pues se han mencionado, queremos hablar acerca del libro de Romanos y la Reforma Protestante, el papel que desempeñó o jugó este libro, y dedicar la primera charla precisamente a hablar de cómo encaja históricamente el libro de Romanos en la historia de la Reforma y más particularmente la vida de Martín Lutero. Y luego en la segunda hora ya adentrarnos a ver algunas de las verdades de la Reforma, las solas de la Reforma en el libro de Romanos. De manera que vamos a enfocarnos en este tema y para ello vamos a tener un breve momento de oración antes. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí y estar aquí con el propósito de recordar y celebrar las verdades gloriosas que tú nos has dado por medio de tu palabra. Verdades que sobrepasan el paso del tiempo, que nunca se gastarán ni tendrán nunca fecha de vencimiento. Padre, gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, gracias por la hermandad de aquellos que podemos creer las mismas cosas y animarnos los unos a los otros. Anima nuestro corazón con estas verdades. Permítenos al celebrar recordar la solidez de nuestra fe, pero sobre todo la solidez de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como se ha dicho, ayer se cumplieron 501 años desde aquel momento crucial en el que un monje agustino, Martín Lutero, hizo colocar sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg. Y lo que sucedió a partir de ese momento, cómo cambió todo el curso de la historia. Es el historiador Philip Schaff que describe la Reforma como el evento más grande del cristianismo desde el nacimiento de la Iglesia y la era de los apóstoles. Y no creo que está exagerando. La Reforma Protestante solo puede ser menospreciada o minimizada por aquellos que minimicen la santidad de Dios, que minimicen el problema del pecado y las consecuencias que el pecado trae sobre los pecadores. Si no hay tal cosa como el pecado, entonces la Reforma del siglo XVI es prácticamente irrelevante y celebrar 500 años de la Reforma aquí en España o en cualquier otro lugar del mundo no tiene mucho sentido. Si la Reforma Protestante solo se trató de un conflicto de personalidades fuertes y acerca de detalles y formas, entonces no tiene sentido hablar de lo que sucedió hace 500 años. Si fuera solamente eso. Pero si lo que pasó fue realmente una recuperación del Evangelio que había sido enterrado bajo capas y capas de tradiciones, ritos y reliquias, entonces hablar de la Reforma y del contenido de lo que produjo esta Reforma es un asunto de vida o muerte. Porque el Evangelio es precisamente la buena noticia que el cielo nos ha dado de que Dios ha provisto a los pecadores una manera de salvación. Y la gran pregunta que la Reforma buscó responder es la que nosotros también vemos en el libro de los Hechos cuando aquel carcelero de Filipos, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? La salvación del hombre es el punto importante aquí. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquella pregunta que hicieron al Señor. Eso es lo crucial. No estamos hablando de simplemente distintivos secundarios. Estamos hablando de cómo nosotros tener una relación con Dios. Cómo nosotros poder llegar a salvo a la eternidad. La respuesta que la Iglesia Católica planteaba, la Iglesia de Roma,
a esas preguntas en los días de Lutero, y que todavía persiste aún hasta el día de hoy, es que es indispensable recibir la gracia que proviene de los sacramentos. Y esa respuesta de aquellos días se encuentra entonces basada en misas, indulgencias y una serie de ritos y acciones que los fieles pueden hacer para encontrar una buena relación con Dios. Pero la respuesta del apóstol Pablo es clara, y es la respuesta que descubrieron o redescubrieron los reformadores y que nosotros debemos seguir anunciando. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. En los días previos a la reforma, esa respuesta no era clara. Nosotros podemos verlo tan claramente. Pero hermanos, debemos recordar que hubo días en que la respuesta no se escuchaba así. Y abrir hoy las páginas de las Escrituras, tener nuestras Biblias y encontrar de una manera tan diáfana el hecho de que Dios ha hablado al hombre y que ha comunicado un mensaje claro de salvación, es un privilegio enorme que nosotros tenemos en nuestras manos, que no podemos minimizar. Las personas no tenían en aquellos días Biblias como nosotros las tenemos en el día de hoy. La gente se dejaba llevar de lo que la iglesia decía, de lo que la iglesia hacía. Confiaba en simplemente lo que esos líderes religiosos comunicaban. Pero cuando Lutero entró en contacto con la palabra de Dios, como vamos a poder observar, la luz del cielo iluminó su camino. Y se sintió tan comprometido con lo que él encontró que él quiso ponerlo a disposición de los demás. O sea, fue revolucionador. Él cambió su vida, su manera de ver las cosas por el evangelio que encontró. Y hermanos, el punto de celebrar 500 años de reforma, que 501, es un asunto crucial para nosotros. Tiene que ser también transformador para nosotros. Tenemos en nuestras manos un mensaje que no debemos callar. Es lo que los hombres deben conocer. Él dedicó su vida no a predicarlo y a traducir las Escrituras. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Es relevante todavía que celebremos todos estos años de la Reforma? Y un libro de la Biblia que Dios usó de una manera muy especial para que Lutero encontrara ese evangelio fue la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Fue un libro usado por Dios para impactar el corazón de Pablo. Y es por eso que estamos hablando de este tema, el impacto del libro de Romanos en la Reforma protestante. En mis primeros años de la fe, era usual uno escuchar acerca del camino de Romanos de la salvación. Yo no sé cuántos se pusieron a ese camino romano de salvación. Y era usar varios versículos claves del libro de Romanos para, de una manera sencilla, presentar el evangelio a los perdidos. Uno se aprendía algunos cuantos versículos, podía salir a la calle y hablar a las personas citando algunos de estos textos, como Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El problema del pecado. Y ese versículo habla de culpabilidad. Todos los hombres somos culpables. Esa palabra pecador en la Biblia no describe a alguien que sencillamente es muy malo entre gente buena. Es que todos somos culpables. Es que la Biblia nos encierra a todos bajo pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Y si tenemos que demostrar más ampliamente este punto, entonces solamente basta ir al versículo 10 del mismo capítulo de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la consecuencia de esa realidad? El camino de Romanos nos lleva al capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso que hemos cometido contra Dios como pecadores tiene consecuencias eternas. El libro de Romanos enseña eso y solo podemos pagarlo con nuestras propias vidas. Pero, ¿y si yo entonces compenso con buenas obras las cosas malas que yo he hecho? ¿No lo toma eso Dios en cuenta? ¿No me puedo yo ganar favor delante de Dios por mi obrar?
Esa problemática que había en el siglo XVI es la misma que muchas personas tienen en sus mentes. Creen todavía que sus buenas obras le valen de algo para ganarse el favor de Dios en el cielo. Y ahí entra Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese camino romano nos lleva a entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos ganarnos ningún favor delante de Dios. Pero hay una solución. Una que solo Dios nos provee. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución está fuera de nosotros, está en la cruz del Calvario, con Jesús muriendo por pecadores. Para ser salvos tiene que haber una muerte de por medio, y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo me beneficio de algo que ocurrió hace cientos de años atrás? ¿Cómo puede ser ese beneficio mío? Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ven toda la información que vamos encontrando en el libro de Romanos? La fe en Jesús es la manera. La fe en Jesús es el método divino, que fue lo que los reformadores precisamente redescubrieron. En otras palabras, para el pecador salvarse, tiene que renunciar a toda pretensión de poder salvarse a sí mismo por nada bueno que haya en él o que pueda hacer, y refugiarse únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Únicamente. Y la gran diferencia que puede hacer comprender eso en cuanto a la eternidad, el destino eterno del alma de una persona, es tremendo. De lo que depende de ese hecho. Para ello debes poner entonces toda tu fe y toda tu confianza, no en ti, ni en nada que tú puedas hacer, sino solamente confiar en la justicia de Jesús, que viene a ser tuya, y como tu culpa viene a ser suya, logrando así que seamos reconciliados con Dios. La hermosa doctrina de la justificación por la fe. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído biografías de Martín Lutero y sabemos la angustia de alma que él sufrió antes de comprender este evangelio. Pero Pablo hablaba de esto ya en Romanos. Pablo hablaba de esa paz que pecadores enemistados con Dios pueden obtener a través de Cristo. Y eso fue lo que Martín Lutero pudo después ver. Y una vez en esa justicia, somos salvos. Y somos salvos para siempre. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un resumen del Evangelio, lo que les he mostrado, versículo tras versículo en el libro de Romanos. Que esto es lo que Pablo presenta de una manera resumida en el capítulo 1. En los versículos 16 y 17. ¿Recuerdan que fue un pasaje clave en la vida de Martín Lutero? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese evangelio fue proclamado primeramente por el mismo Señor Jesucristo y luego fue anunciado por sus apóstoles. Son las buenas noticias de salvación para todo el que cree en todas las edades.
Y hoy el hombre sigue necesitando ese evangelio igualmente. Lamentablemente, ese mensaje no ha sido anunciado siempre con la misma claridad, ni ha estado tan disponible para todas las épocas. O sea que encontrarnos en un lugar donde el evangelio esté siendo predicado es un privilegio y una bendición. Y encontrarnos en una época, viviendo en una época donde ese evangelio esté siendo anunciado y predicado, es un privilegio y una bendición. Hubo un periodo en el cual el evangelio quedó severamente opacado y eclipsado. Y nos referimos obviamente a la Edad Media. Cuánta oscuridad vino sobre la tierra. Tinieblas cubrieron a la humanidad. Fue un periodo en el que este evangelio quedó cubierto con capas de ritos, tradiciones y prácticas que contradecían el evangelio, el método dado por Dios, la metodología para alcanzar esa paz que esa justificación nos provee. Y no solo había una multitud de personas que nunca oyeron el evangelio, sino que también hubo otra multitud que solamente escuchó un evangelio tergiversado. Y el resultado en ambos casos es el mismo, que es condenación, confusión, perdición, en cuanto al único mensaje de salvación que Dios ha dejado a los hombres. Y el destino de los hombres es terriblemente afectado. ¿Cuál fue el impacto entonces del libro de Romanos en la historia? Simplemente por decir brevemente algo antes de entrar a la reforma en sí. El libro de Romanos no fue solamente utilizado en la vida de Martín Lutero. Tenemos que comenzar con el mismo hecho del autor de la carta, que es el apóstol Pablo. Es evidente que él vierte en esta epístola un destilado de esa revolución mental que él vivió, a los que estuvieron en las conferencias de pasión por el evangelio recordarán algo de lo que vimos acerca de la conversión del apóstol Pablo. Pero hubo una revolución mental y espiritual que él mismo vivió al venir a la fe en Cristo, de ser un fariseo celoso que confiaba en ganarse el favor de Dios por su respeto a la ley y a la religión judía. Él pasa a ser alguien que confiaba únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Dice, si alguien podía confiar en la carne, yo más. Yo sí podía confiar en la carne. Dice, pero eso ahora yo lo tengo por basura. Cristo era su confianza. A partir de ese momento, ¿qué cambio? Y la importancia del mensaje le lleva a escribir con claridad acerca del contenido de ese evangelio a la iglesia en Roma. Y le dedica todos esos capítulos en esa epístola para hablar con claridad de esa preciosa verdad del evangelio. Y esa carta, sin embargo, tuvo gran impacto, no solamente en su contenido en la iglesia en Roma, sino también en otros creyentes. Y podemos mencionar el caso de Agustín de Hipona, por ejemplo. Decía R.C. Sproul, Romanos ha tenido un profundo impacto en varios de los grandes santos de la historia de la iglesia. Pensemos en Agustín, quien como joven del siglo IV cobró fama por su mente brillante y su habilidad académica. Sin embargo, no estaba persuadido de la verdad del cristianismo. Su madre Mónica era una creyente devota y oraba por la conversión de su hijo todos los días. Pero no vio ninguna evidencia de que sus oraciones fueran respondidas. Ella visitó a Ambrosio, el obispo de Milán, y le habló de su agonía por su hijo rebelde. Al consolarla, Ambrosio le dijo que tal vez algún día Dios convertiría a Agustín y haría uso de sus dones para su propio reino. Y eso llevó a Mónica a perseverar en oración. Mientras tanto, viviendo una vida inmoral y licenciosa, Agustín se había entregado a la exposición de la filosofía pagana. Pero un día, cuando estaba particularmente deprimido y abatido, paseó por un jardín donde jugaban unos niños pequeños. Estaban jugando un juego para niños que tenía un estribillo latino. Tole lege, tole lege, tole lege, que significa toma y lee. Mientras Agustín deambulaba por el jardín, preocupado con sus propios pensamientos internos, este estribillo despertó su indiferencia y sus ojos se posaron en una copia del Nuevo Testamento. Recogiéndolo y abriéndolo al azar, leyó la porción de Romanos en la cual Pablo escribió: no en orgías y embriaguez, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensión y celos, más bien vístete con el Señor Jesucristo y no pienses en cómo satisfacer los deseos de la carne.
y según el Espíritu usó estas palabras de Romanos para traspasar su corazón, Agustín quedó atrapado con un sentido de convicción por su pecado. Esta fue la experiencia de conversión de Agustín, quien vino a ser lo que muchos consideran el santo más grande en los primeros 1000 años de la iglesia cristiana. Y ese es un ejemplo, el caso de Agustín. Uno podría también mencionar el caso de Juan Wesley, quien también fue impactado con el libro de Romanos. Pero uno va 1000 años después de Agustín y es ahí donde nosotros nos encontramos con nuestro personaje Martín Lutero. ¿Cuál fue el impacto del libro de Romanos en la vida de Martín Lutero? Y aquí tenemos que meternos en datos biográficos aún de la vida de Martín Lutero y el proceso de pensamiento por el que él pasó. La conversión de Lutero no es ubicada de una forma muy precisa en el tiempo. La verdad es que yo he visto fechados que llevan quizás hasta un decenio para tratar de establecer cuándo fue que se convirtió. Pero tratemos de ubicarnos en la historia para ver lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Lutero hizo lo que hizo? ¿Qué le impactó de estudiar las Escrituras? ¿Qué era lo que había en el ambiente? Bueno, la condición de Europa en los inicios del siglo XVI es algo que uno tiene que tratar de entender. Fue una época de importantes cambios políticos que prepararon el terreno para esos acontecimientos que luego iban a suceder. Las nuevas monarquías estaban introduciendo nuevas dinámicas en la política europea. Ya las personas empezaban a ver a Roma con otros ojos. El movimiento renacentista y el humanismo también jugaron un rol importante. Hubo un auge en la recuperación de textos antiguos y un deseo de ir a las fuentes originales. O sea, uno puede ver eso como algo independiente, un deseo de... Así como ahora las personas por moda empiezan a hacer cosas, por moda, algunos empezaron a hurgar en textos antiguos. ¡Qué casualidad! O sea, pero Dios estaba guiando las cosas. Querían regresar a las raíces, querían regresar a las fuentes y descubrir sus orígenes y su significado. Y esa frase latina lo resume, ad fontes. Vamos a las fuentes mismas, vamos a ver qué pensaban nuestros antepasados. Y eso tuvo implicaciones aún para la iglesia, un aumento en el interés de estudiar los idiomas originales. ¿Para qué estudiar esos idiomas antiguos? Para poder leer los documentos antiguos. Y el problema que provocó esta necesidad inició en el siglo V, cuando las obras griegas de los padres de la iglesia comenzaron a ser leídas en versiones en latín. También surgió un interés renovado en las obras griegas de los padres de la iglesia. Y la caída del imperio bizantino, por ese avance árabe, provocó que un diluvio de manuscritos griegos llegaran a Florencia, en Italia. Material que no estaba disponible antes para las personas leer, ahora empezaban a llegar y a ser curiosamente estudiados por muchos. Y un mundo de conocimiento llegó así a Occidente. Se expandió también el conocimiento del hebreo, que ya estaba presente en comunidades judías. Dice Alistair McGrath, sin el acceso a los textos bíblicos en sus idiomas originales y sin el acceso a las obras de San Agustín, la reforma nunca hubiera podido iniciarse o nunca hubiera sobrevivido a sus primeros años. O sea, esto provocó precisamente que personajes como Erasmo, ¿verdad?, hicieran lo que hicieron y que por lo tanto Lutero terminara estudiando el Nuevo Testamento. Y si sumamos a esto el impacto que tuvo la invención de la imprenta, fue algo maravilloso, que permitió la difusión de ideas como nunca antes había. El escenario estaba preparándose para lo que iba a suceder, donde prácticas eclesiásticas milenarias empezarían a ser cuestionadas al ver lo que las Escrituras decían. Y en el siglo XVI se hicieron más libros que todos los publicados durante la Edad Media. Imagínense, era, podríamos decir, equivalente a lo que es el Internet, quizá para la cantidad de información que había, una explosión de información. Y al inicio del siglo XVI, Europa había estado sin una Biblia que la gente pudiera leer por alrededor de 1000 años.
Por eso decía, qué privilegio es tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y se cuenta que Lutero mismo llegó a decir que a sus 20 años de edad él nunca había visto una Biblia. O sea, es algo que cambió la historia, el que este hombre tuviera acceso a la palabra de Dios. De manera que si escuchaban al clero afirmar que hay que ser buenos y hacer buenas obras para poder llegar al cielo, las personas no tenían manera de corroborarlo. Si había que comprar indulgencias para salvarse ellos y sus familiares, ellos confiaban en los que más saben, ciegamente, no tenían manera. Si les decían que ellos debían visitar lugares donde había reliquias de santos y objetos sagrados para alcanzar mayor gracia, no tenían otra forma de confirmarlo. Y de paso, o sea, es una manera fácil. Ahí hay una reliquia, yo solamente tengo que ir y esos son 100 años de purgatorio que me libro. Es fácil, la persona, eso atraía a las personas. La publicación del Nuevo Testamento de Erasmo fue la primera publicación de su tipo para el mundo occidental. Erasmo incluyó su propia traducción también al latín del original griego, y al hacerlo, él estaba implicando una mejoría de las traducciones latinas, investigando con mejores manuscritos, a los que él tenía acceso en ese momento. Hoy nosotros tenemos más acceso a muchos otros manuscritos, pero Dios permitió que él tuviera acceso a manuscritos en ese momento. Pero esas correcciones indicaban algo. Las traducciones pueden mejorarse. Corroborar el texto bíblico con manuscritos nos da más luz para interpretar mejor las Escrituras. Pero eso era prácticamente una herejía, sugerir que algo podía cambiar en ese sentido. Antes de Erasmo, el humanista Lorenzo Valla ya había identificado en 1444 cierto número de inexactitudes en la traducción de la Vulgata latina. Porque recuerden, las personas tenían acceso al texto simplemente en latín. Y sus críticas no se publicaron durante su vida y se quedaron en un monasterio belga. En 1504, fíjense cuán cercano está ahora de Lutero, Erasmo publicó las anotaciones de Valla sobre el Nuevo Testamento, lo que aparentemente impulsó a él mismo a luego hacer la obra que él publicó. Desde el 1519 al 1535, Erasmo fue aumentando sus notas críticas del Nuevo Testamento. Él fue haciendo esas aclaraciones. Pero mencionemos un caso, el caso de Mateo 4:17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros leemos este texto en nuestras versiones y es como bastante claro, ¿no? Pero las personas lo que tenían era la Vulgata. Y lo que el texto decía en el versículo 17 de Mateo 4 es, haz penitencia, en latín. Y obviamente lo que está detrás de esa frase es completamente diferente a nuestro entendimiento de lo que el arrepentimiento bíblico es. ¿Ven la importancia de tener una buena traducción de las Escrituras? O que tengamos acceso a leer el texto original. Bueno, eso fue precisamente un argumento que Lutero llegó a utilizar para hablar en contra de las indulgencias. ¿En qué texto yo me apoyo? Y él dice, la Escritura lo que dice es que debe haber arrepentimiento. Pero esto para mostrarles cómo el escenario se estaba preparando para la llegada de Martín Lutero. Hablemos ahora de Lutero en sí mismo. Sus primeros años. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, pero creció en Mansfeld. A los 14 años fue enviado a una escuela preparatoria y luego en Eisenach estudió en la Universidad de Erfurt, donde se graduó en 1502 y allí obtuvo su maestría también en enero de 1505. Luego tenemos la parte de la historia que él tuvo en el convento de Erfurt, donde dos experiencias transformaron su vida, de querer buscar simplemente una profesión como abogado, cosa que Dios utilizó, su conocimiento y amor y aprecio por la ley, y
lo que entonces después también vemos en la experiencia de su convertirse en alguien que se iba a quedar en un monasterio. Ustedes podrán haber leído o escuchado aquella historia de la tormenta que él encontró cuando iba de camino y por el terror que le entró, le oró a Santa Ana de que él sería un monje, se dedicaría si era salvado. Bueno, pues así fue que él terminó entrando a ese monasterio de la Orden de los Agustinos. Y cuando llegó al convento, él llegó como nosotros allá, no sé cómo son los rangos del ejército aquí, pero él entró como un raso. Y a los rasos normalmente los usan para las cosas más serviles, ¿no? Pues así entró Martín Lutero. Y lo usaban como sirviente y se le dificultaba estudiar, lo que era lo que él quería. Y dice su biógrafo Federico Flettner, en la biografía que tenemos a nuestro alcance, si algunas veces tenía media hora libre para poder ocuparse de sus queridos libros, entonces venían los monjes, le injuriaban, le quitaban los libros y le decían con enojo, mendigando y no estudiando se hace bien a nuestro convento. O sea, tratando de no estimularle, no sigas estudiando tanto, haz algo práctico. En la providencia de Dios, sin embargo, se dieron cuenta de la gran mente que Dios le había dado a este hombre. Y empezaron, era una orden que se dedicaba a predicar. Y lo empezaron a utilizar como alguien que hablaba públicamente. Y fue exonerado de alguna de estas labores y pudo dedicarse más a sus libros y a leer la Biblia que había en el convento. Una que por su valor había estado atada con una cadena. Los libros eran protegidos de esa forma. Pero aún así él también recibió oposición de los frailes que le decían, ay hermano Martín, ¿qué es la Biblia? Es preciso no leer más que los antiguos doctores. Ellos han sacado ya de la Sagrada Escritura el jugo de la verdad. Pero la Biblia es la causa de todas las revoluciones. Y sí, va a causar una gran revolución que estamos agradeciendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero observen el concepto, ya alguien sacó el jugo de eso. No leas la Biblia, sino el jugo que ellos sacaron. Sin embargo, encontramos en la Escritura alabando a los de Berea, porque ellos escudriñaban cada día las Escrituras a ver si estas cosas eran así. El asunto es que esa labor de que mencionábamos de Erasmo, de publicar el Nuevo Testamento griego, es visto o se describe en la historia como el huevo que Martín Lutero incubó, por lo que produjo esa contribución del humanista Erasmo. Lutero llegó a decir de sí mismo, como fraile, o sea, hablando de su propia revolución mental, verdad es que he sido un fraile piadoso y he observado tan rigurosamente las reglas de mi orden que yo puedo afirmar, si hubiera podido entrar un fraile en el cielo como recompensa de sus rígidas observancias, seguramente ese fraile sería yo. Si alguien se puede ganar el cielo, ese soy yo. O sea, miren cómo pensaba este hombre y cómo terminó pensando. ¿Qué provocó esa diferencia? La palabra de Dios fue lo que Dios utilizó. Muchos de sus compañeros se burlaban de él. Para ese tiempo llegó Staupitz, el vicario general de los agustinos, quien al ver esa lucha espiritual que Lutero tenía, exhortó a Lutero a leer la Biblia y a buscar su salvación únicamente en Cristo. Y Staupitz llegó incluso a decirle, ¿por qué te atormentas con todas estas especulaciones y con todos estos altos pensamientos? Mira las llagas de Jesucristo y la sangre que ha derramado por ti. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. No retrocedas. Dios no está irritado contra ti. Tú eres quien estás irritado contra Dios. Escucha a su Hijo. Él se ha hecho hombre por darte la seguridad de su divino favor. Te dice, tú eres mi oveja, tú oyes mi voz y nadie te arrancará de mi mano. Impresionante. Pero Lutero todavía no lo comprendía. E insistía en él cambiar primero para poder ser aceptado por Dios. Pero por el mismo consejo de Staupitz y de Martín Polich,
Este último, un doctor o médico del príncipe de Sajonia, Federico III, el príncipe funda la Universidad de Wittenberg en 1502. 7 años después, Lutero es nombrado catedrático de esa universidad. Cuando Martín Polich de Mellerstadt oyó a Martín Lutero hablando o enseñando, dijo de Martín Lutero lo siguiente: este fraile confundirá a todos los doctores, nos enseñará una doctrina nueva y reformará la iglesia romana, porque se apoya en los escritos de los profetas y apóstoles y se funda en la palabra de Jesucristo, y con este sistema ninguno podrá luchar en contra y vencer. Tuvo visión para ver lo que ocurriría con Martín Lutero y su dependencia de la palabra de Dios. En 1511 fue enviado por la orden a la que él pertenecía a solicitar la decisión del Papa sobre un asunto de importancia para ellos. Pero este viaje a Roma fue un viaje transformador. Y permítame aquí citar nuevamente a su biógrafo. Este viaje le proporcionó una ventaja mayor y más preciosa. Sucede algunas veces que Dios bendice de una manera especial una palabra o una frase en el corazón de un hombre, haciendo que esta palabra o esta frase no le abandone hasta haber logrado su objeto en él. Lutero había sido grandemente conmovido antes de su viaje para Roma por la expresión: el justo por su fe vivirá. Recuerden que esta es una cita de Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. Pero esa expresión, dice el biógrafo, le acompañó durante todo su viaje, aunque todavía no había conocido su verdadero sentido, porque siempre esperaba encontrar en Roma la luz que su corazón deseaba tanto. Allí hizo cuanto pudo para reconciliarse con Dios y hacer penitencia por sus pecados. Subió de rodillas los peldaños de la escalera de Pilato, que dicen que fue llevada de Jerusalén a Roma, esperando con esto ganar la indulgencia plenaria que el Papa había prometido a todos los que hacían tal obra. Pero mientras así se atormentaba, una voz como de trueno le gritaba sin cesar en su interior: el justo por su fe vivirá. Probó pues por su propia experiencia que tampoco Roma podía ganar su propia justificación con obras exteriores. Al regresar de su viaje cayó enfermo en la ciudad de Bolonia y tristes pensamientos le dominaban en el lecho del dolor. Entonces volvieron a iluminar su alma las palabras: el justo por su fe vivirá. Pero en aquel momento con toda la claridad de la verdad. En otras palabras, allí comprendió el evangelio y el significado de la frase que se repetía tanto en su mente. Cayó ya la venda de sus ojos. Conoció por vez primera en toda su plenitud que la justificación que él buscaba no es dada por Dios a causa de las obras, sino que nos es atribuida solamente por la fe, de gracia y por causa de Cristo. Aquí sentí yo, escribe él, que había nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces empecé a mirar la Sagrada Escritura con otros ojos, y de un modo enteramente diverso a las épocas anteriores. Así en mi imaginación recorrí en un momento toda la Biblia, según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así como antes había llegado a aborrecer con toda mi alma estas palabras, la justicia de Dios, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y ese texto de la epístola de San Pablo fue en verdad la verdadera puerta del paraíso para mí. ¿Cómo ese pasaje en Romanos atrapó el corazón de Martín Lutero? Y fue lo que le hizo ver por vez primera que esa justicia era un regalo de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora ese libro que veía con nuevos ojos empezó a estudiarlo con mayor ahínco. Él decía: es que ahí es que está la vida. Ahí es que está la verdad. Y empezó a estudiar la Biblia. Y él empezó a enseñar libros de la Biblia. Los Salmos, Romanos, Gálatas. Él se dedicó a estudiar y a enseñar la palabra de Dios. Y la enseñaba con claridad, con precisión, extrayendo de una manera sana todos los principios y verdades de las Escrituras para transmitirlos a su gente.
Sproul, hablando de ese proceso de Martín Lutero, dice, dos cosas separaban a Lutero de los demás hombres. Primero, él sabía quién era Dios. Segundo, él entendía las demandas de la ley de Dios. Dominaba la ley como abogado, y a menos que llegara a entender el evangelio, moriría en tormento. Él entendía cuál era el problema, por eso aborrecía el concepto de la justicia de Dios. Y después lo amaba con toda su vida cuando entendió su verdadero significado. Dice Martín Lutero, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Solamente veía a Dios castigando al injusto, castigando al pecador. Mi situación era que aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a Dios, a un Dios justo y airado. Más bien lo odiaba y murmuraba contra Él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo entrando a la puerta del paraíso, que es lo que hacía referencia hace un momento. Y toda la escritura ahora era un mensaje de Dios para la consolación de su alma. Ese Dios ese concepto del Dios justo que él aborrecía, ahora amaba. El Dios que regala su justicia. Por eso me encanta el título que un comentarista le da a su estudio del libro de Romanos. ¿Qué es Romanos? La revelación de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios. Ahora entiendo, decía Lutero, esa justicia es un regalo del cielo para los pecadores. En un intercambio donde mi pecado es puesto en la cuenta de Jesús y su justicia es puesta en mi cuenta. Y de eso se trata el libro de Romanos. Por eso Lutero llegó a decir, he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Y uno lo puede ver claramente como Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 3, ¿recuerdan? El contexto cuando él dice, si hay alguien que puede gloriarse yo más, y hablando luego de su pedigrí, él entendió que la justicia que entra en juego para salvación de los pecadores es una justicia ajena. No es mía, es algo que está fuera de nosotros. No es lo que yo logro por mis acciones, ni mi buen pensar. Es Dios que la regala. Y lo que yo debo hacer es abrir mis brazos para recibir la justicia de Jesucristo por medio de la fe. Eso fue lo que comprendió Martín Lutero al estudiar y ver la epístola a los romanos. Dios estaba preparando un hombre para esa labor extraordinaria. Todo lo que ocurre luego con las 95 tesis y lo que ocurre en la dieta de Worms, esto ocurre como un resultado de la comprensión que Martín Lutero tiene acerca del Evangelio, estudiando las Escrituras y de manera particular el libro de Romanos. Dios usó que Martín Lutero era un hombre con una gran capacidad mental, con una energía extraordinaria, que podía enfrentar a sus enemigos con la actitud que lo hizo, con la devoción y la pasión con que lo hizo. Fue un hombre que pudo memorizar grandes porciones de las Escrituras. Esa memoria privilegiada le dio una habilidad para escribir con rapidez, cosa que Dios también utilizó. Y cuenta un historiador que al morir, la posición de su mano quedó en la posición que la pluma tomaba la pluma para escribir. No sé si eso es cierto, pero es interesante. La verdad es que cuánto escribió y tradujo es sencillamente impresionante. En 1512 fue promovido a ser profesor de Biblia en la universidad. Se hacía un juramento prometiendo enseñar la palabra fielmente. Y es así que yo les dije, enseñó de Romanos 1513 al 1515,
luego de los Salmos, perdón, y luego de Romanos en el 1516. ¿Cuándo es el que clava las 95 tesis? 1517. El libro de Romanos jugó un papel crucial en la renovación mental de este hombre. Luego de Romanos enseñó Gálatas y enseñó luego Hebreos. Wow, este hombre sabía poner el ojo a qué libros estudiar. Y por eso luego pudo tener la luz de Dios para luchar contra todo un sistema religioso que mantenía en tinieblas y oscuridad a una generación. Porque piensen, hermanos, pónganse en el lugar de Martín Lutero. Si nosotros vivimos en días que culturalmente son difíciles, luchar contra todas estas corrientes que se mueven a nuestro alrededor, en nuestros países, y uno imaginarse librar esta batalla casi solo, porque no era que él estaba solo, pero casi solo, hermanos, es algo que uno dice, no, yo no puedo hacer nada. Y yo me imagino que quizás Lutero lo veía de la misma forma. Sin embargo, Dios usó a este hombre débil, de carne y hueso como nosotros, porque estaba firmemente anclado en las verdades de la palabra de Dios. Y es la única manera en que tú y yo podremos lograr la encomienda de Dios. Así él confrontó a Tetzel y la venta de las indulgencias, firmemente anclado en los principios de la palabra de Dios. Y sabemos cómo se desató un infierno en contra de Martín Lutero y todas las vicisitudes que él pasó, y cómo aún al llegar a Worms, yo me imagino que él pensaba que él podía fácilmente salir muerto de aquel lugar. Cómo entrando a esa dieta, él escuchaba a los que estaban alrededor en la puerta de entrada diciendo, ¡a la hoguera! ¡A la hoguera! Uno oír esa frase, yo me imagino lo que eso podía provocar. Y no nos imaginamos la escena de un hombre arrojado, valiente, que no le importaba nada, cuando él dijo, denme 24 horas para pensar. Era una gran guerra contra lo que él estaba enfrentándose. Había mucho poder involucrado y a lo que él estaba enfrentando. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Esto en cuanto al rol histórico del libro de Romanos en la vida de Martín Lutero y que dio paso a la Reforma Protestante. Si Dios lo permite, en la próxima hora vamos a ver ya un poco más qué dice Romanos acerca de las verdades de la Reforma que realmente apoyaron todo ese movimiento. Hermanos, nosotros sabemos que hubo diferencias, grandes diferencias, de conceptos entre los mismos reformadores. Pero en las cosas básicas estaban unidos. Y en esas cosas básicas nosotros también tenemos que estar unidos y estar firmemente anclados en las verdades sólidas del Evangelio.